falta primero tener alguna etapa de conversión de AC a DC. ¿Bien? Entonces, pasamos aquí de algo que es alterno a algo continuo a algo igualmente alterno. Típicamente, ¿quién implementa una conversión AC-DC? Un rectificador, y luego una posterior etapa de filtro transforma esa tensión típicamente pulsante de un rectificador a una cosa mucho más continua, ¿no? Y luego esto que lo vamos a estudiar ahora con algún esquema de conmutadores que vamos a tratar de ver cuál es, pasamos nuevamente a una cantidad AC para alimentar, por ejemplo, bueno, una carga, puede ser un motor AC, por ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de carga que requiera alimentación AC. ¿Cuál será la ventaja de hacer todo ese proceso? ¿Por qué pasar de una AC a una DC y luego a una AC? Bueno, lo habíamos mencionado en el comienzo de la materia que en este caso yo tengo control, puedo tener control sobre una variable fundamental que tengo aquí, que es la frecuencia. La amplitud de una AC es relativamente fácil, no hace falta un inversor para controlarla, se puede controlar con un variable, por ejemplo. Pero la frecuencia AC es bastante más compleja de controlar. Y antiguamente, cuando no existían los inversores, de las pocas formas que había era tomar de alguna manera un motor eléctrico que movía a un generador eléctrico, y entonces variando la velocidad de ese primer motor se podía variar la velocidad del generador y por lo tanto la frecuencia de salida de ese generador. Evidentemente eso es un esquema bastante poco práctico, digamos, y voluminoso sobre todo. Hoy día estamos hablando de inversores que pueden hacer eso sin mayor problema. El rectificador que yo coloco aquí, en su versión más simple, es un rectificador de diodos. Sin embargo, los rectificadores de diodos sabemos que tienen ciertos problemas de ¿qué cosa? De contaminación armónica de las corrientes que generan en esta parte del circuito. Las corrientes típicas de un rectificador con filtro son ¿de qué estilo? Son de este estilo, ¿no? Son muy pulsantes, hacen esto. Y esto es muy malo desde el punto de vista de las corrientes que hay aquí. Entonces, una versión modificada de esto es esta, donde parto aquí de una señal más la próxima digo AC, DC continua y DC AC normalmente para llegar por ejemplo a un motor AC. Pongo siempre el ejemplo del motor porque es la carga que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de cargas en AC. ¿Qué es lo aquí? Reemplazo el rectificador de diodos por un rectificador controlado. Sigue haciendo la tarea de transformar de AC a DC, pero ahora de manera controlada. Esto es, ya no son diodos los que van aquí, sino que son switches controlados. Pueden ser directores, pueden ser IGBT, pueden ser MOSFET, eso ya es independiente. La parte de rectificación controlada, ustedes en cierta forma ya la cubrieron en la electrónica de potencia, digamos, entonces ya saben a quién me refiero. Es alguna forma de hacer el proceso de rectificación, pero controlado, no dejándolo a la libertad absoluta que tienen los diodos. Yo tengo control sobre los diodos. Entonces, esto tiene como ventaja que yo puedo controlar dos cosas: el nivel de C que aparece aquí y también la forma de onda de las corrientes que aparecen aquí. Con un rectificador controlado yo puedo lograr cosas que sean mucho más sinusoidales que esto. Siempre con alguna pequeña distorsión, pero en todo caso son siempre más parecidas a una sinusoidal en fase con la tensión de línea que lo que yo tengo en este caso. Conclusión: el impacto armónico que tenemos en un esquema de rectificador controlado es mucho menor al del caso del rectificador no controlado. Entonces, esta es una solución como barata, esta es una solución barata, pero no es la mejor desde el punto de vista del impacto armónico en la red,
Para muchas aplicaciones puede parecerle sin ninguna importancia, pero hoy en día, cuando uno ya diseña equipos, tienen que cumplir con ciertas regulaciones de contaminación armónica. En los países, por ejemplo en Europa, eso se usa ya hace 20, 30 años, no hay que cumplir con ese tipo de cosas. Por acá todavía somos un poco más libres con eso, pero ya hay reglamentaciones que impiden usar rectificadores a la entrada de un sistema de este tipo por el impacto armónico que genera. Bueno, esto era un comentario previo. Vamos a plantear entonces lo que sería un primer ejemplo de un inversor tipo medio puente. Vamos a hacer acá el siguiente. Esto es mi carga. Un poquito qué es esto. Voy a suponer que acá tengo dos fuentes de tensión de valor PDC medios. Después vamos a ver que esto es totalmente, esta definición que estoy haciendo aquí es totalmente ficticia, ¿no? Y no hace falta estrictamente trabajar con dos fuentes partidas, pero para comenzar la explicación es más útil verlo así: BDC medios y BDC medios. A este punto vamos a llamarlo N, neutro, si quieren, un punto N. Este punto será un BO. ¿Y qué he dibujado aquí? Bueno, dibujé un diodo, otro diodo y dos switches que van a estar implementados con transistores de algún tipo. Es lo clásico, ¿no? Entonces, transistores de JT, MOSFETs o IGBT, que son los actualmente más utilizados, los IGBT puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, tengo acá la posibilidad de hacer lo siguiente. Quiero hacer llegar a esta carga algún tipo de tensión alterna a partir de una continua. BDC medios y BDC medios. ¿Sí? Bueno, fíjense que si yo en un momento cierro este switch, ¿qué ocurre? Este punto BDC se aplica aquí. Y con esta referencia que hay aquí a la carga está llegando, ¿cuántos? BDC medios. Podemos decir que BON, o sea, B desde el punto O al N es igual a BDC medios. Bien, cerré aquí y este se mantuvo abierto, ¿verdad? Vale, ahora abro este. Cierro este. ¿Qué ocurre? Se aplica esta polaridad que está aplicada aquí. Vengo por acá. La carga está viendo entonces que BON es igual a menos BDC medios. Si veo esto, digamos, respecto al tiempo, si esto es BON, periodos T, los T. Bueno, tengo que mientras esté T1
En on tengo este nivel B de C medios. Y mientras esté T2 en on, tengo menos de C medios. Entonces, si yo voy conmutando uno y el otro alternativamente a una frecuencia tal que me interese, bueno, esa carga que está viendo básicamente una alterna de forma cuadrada o rectangular, lo cual ya cumple con la definición de ser una alterna. ¿Sí? Cumple con la definición de ser una alterna. Claro, eso dista mucho de ser una alterna sinusoidal, ese es otro cuento. Entonces, los inversores, a priori, esta familia de inversores, como está estudiando en esta parte de la materia, son, estrictamente hablando, inversores de tensión y estrictamente entregan tensiones rectangulares o cuadradas. O sea, no saben entregar otra cosa, porque no pueden entregar otra cosa. Están alimentados por una fuente de tensión constante, continua. Cuando yo empiezo a cerrar los conmutadores, lo único que puede aparecer a la carga son tensiones constantes o continuas, a pedazos. Luego veremos cómo con distintos métodos de control y distintas aproximaciones que vamos a ir haciendo, eso puede tener sentido para nosotros para hacer trabajar algo en régimen sinusoidal, que es otra historia. Pero tenemos que ir primero entendiendo estos conceptos. Claro, ustedes dirán, pero ¿por qué yo estoy obligado a encender esto todo el tiempo en este periodo y esto todo el tiempo aquí? Claro, bueno, ahí empiezan las historias, ¿no? Yo puedo empezar a hacer cosas como esta. Puedo decir, por ejemplo, bueno, voy a hacer, por ejemplo, esto. Donde esto sigue siendo B de C medios y esto menos B de C medios. ¿Ya? Ahí. Diferencia entre esta señal y esta señal desde el punto de vista de la carga, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué difiere entre esta señal y esta señal? Las tensiones máximas son las mismas. La tensión máxima es la misma. Pero esta segunda señal, ¿qué pasa? Entrega menos potencia que esta. O sea, en otras palabras, el valor eficaz de esta señal es menor que el valor eficaz de la señal. ¿Qué era el valor eficaz? Era la raíz cuadrada. La integral de la señal al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, eso era el valor eficaz de la señal, ¿no? Bueno, el valor eficaz de esta señal es menor que el de esta, entonces, ajustando el tiempo de conmutación de estos dos switches, yo puedo hacer que a la carga le llegue más o menos potencia. Entonces ya tengo control sobre la potencia que va a esa carga. Supongamos que esta carga es una resistencia calefactora de un horno o alguna cosa. Bueno, yo tengo entonces control absoluto sobre qué potencia disipa esta resistencia. Ahora ustedes dirán, ¿para qué poner eso en la alterna? Para eso no hace falta alterna, eso es cierto. Para una resistencia no hace falta alterna, se puede trabajarlo en DC perfectamente y hacer el control en DC con un convertidor de estos SDC que estuvimos viendo el otro día, por ejemplo. Sin embargo, hay cargas que vamos a ver que netamente requieren que eso sea AC. Entonces, cuando eso ocurra, esta será una de las soluciones posibles. ¿Sí? Vamos con una evolución un poquito para este método, que me da una versión un poquito más simple de la historia. El inversor tipo puente completo. Entonces, vamos a dibujar por acá. ¿Por qué dibujo los diodos? Nadie me preguntó eso. ¿Por qué dibujé diodos? Correcto. Me estoy adelantando realmente a lo que esto va a ser usado para lo que esto va a ser usado en el futuro. Típicamente nuestras cargas en un inversor van a ser inductivas.
lo que yo conecte ahí tiene bobinados, típicamente. Tiene bobinados. Entonces me tengo que adelantar y dibujo el diodo. Y estrictamente el diodo, aunque no quisiera dibujarlo, tengo que dibujarlo igual. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace esto por un transitor de verdad, transitor de potencia de verdad, sea MOSFET, sea IGBT, bueno, ¿qué ocurre? Esto ya viene internamente con el diodo aquí. No lo puedo quitar, ya está el diodo ahí. El IGBT también. El único que no trae el diodo por defecto es el transistor BJT. El BJT no trae el diodo por defecto, pero si lo compro como transistor de potencia generalmente, que de potencia implica ya cierto manejo de corriente y tensión, bueno, el fabricante se lo colocó, entonces está también aquí. O sea que aunque no quiera, el diodo está. Más bien, si para mí el diodo fuera un problema, que hay casos, algunas aplicaciones donde este diodo quisiéramos que no esté, bueno, hay que agregar aquí un diodo en esta forma para que no se dé circulación a través del diodo. En todos estos casos es válido, hay que agregar el diodo contramano aquí para que eso no suceda. Pero eso es muy raro. Entonces el diodo está ya de una vez, al poner el switch, ya el diodo está incluido, porque entonces lo dibujo asociado a este switch que está aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese comentario. Bien, continúo aquí. Entonces, voy a colocar acá mi carga. Carga. Por acá continúo con nuestra pareja de diodos. Y por acá. Y ahí. Vamos a llamar T1, T2, T3, 4. Y acá habrá DC. Bueno, voy a darle la idea aquí. La idea es que acá me libero de la necesidad de tener dos fuentes partidas acá con tensiones, bueno, más o menos, lo cual hacía posible que aparecieran tensiones positivas y negativas, o sea, una verdadera alterna, ¿sí? En la carga. Esto que parece una tontería puede ser un problemita de diseño, o sea, me agrega problemas en el diseño porque yo a lo mejor no cuento necesariamente con dos tensiones de igual valor que pueda tener en serie. Entonces, esta solución me trae la siguiente respuesta. A ver, vamos a ver. Si yo cierro, bueno, vamos a darle nombre a esto, vamos a ponerle B A a este punto y B sub B a este punto. Si yo cierro este switch y al mismo tiempo cierro este, ¿qué ocurre? BDC queda aplicado acá y a través de este switch queda aplicado este nivel de tensión. Por lo tanto, BAB es igual a BDC para T1 y T4 en on. De igual manera, si cierro, abro ahora aquí, y ahora cierro T2 y T3. ¿Qué ocurre? El BDC queda aplicado aquí y esto queda puesto a tierra. Resulta entonces que BAB es igual a menos BDC para T2 y T3 en on.
Si esto fuera una carga inductiva, valga el comentario, digamos, supongamos que yo lo estoy alimentando de esta manera, tengo VDC aplicado aquí, está circulando una corriente en este sentido, ¿ya? De pronto yo me antojo de abrir esto aquí. Me antojo de abrir aquí. La corriente venía en este sentido. Dado que esto es inductivo, el campo magnético que se formó se las arregla para que esa corriente siga siendo en este sentido. Para que la corriente sea en este sentido, la forma que tiene de hacerlo, evidentemente, es lo que antes venía por aquí, seguía por acá y se iba por acá, ahora tiene que venir por acá, hacer esto y irse por allá. Ahí está esto abierto, el único camino que tiene posible es ese, ¿no? Entonces, automáticamente se encienden los diodos y está asegurada la continuidad de la corriente, por lo cual me evito lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, me evito los sobrepicos que aparecerían si yo intento interrumpir la corriente en una carga inductiva. Entonces, los diodos están naturalmente colocados en el lugar correcto, digamos, para el uso de una carga inductiva. Bien, entonces, desde el punto de vista gráfico, nuevamente tengo que B a P para T, 2T, llamar aquí T, 2T, esto podría ser T medio y T, evidentemente, no, esto es puro antojo, es BDC aquí, menos BDC por acá, voy a tener entonces esto, y esto es para T1, T4 en ON, esto para T2 y T3 en ON. De la misma manera, puedo manejar los tiempos de encendido y apagado para que, por ejemplo, la señal no ocupe todo el semiperíodo o todo el semiperíodo aquí negativo. Puedo hacer que aparezca solo durante una parte, quedando el resto en cero. Bueno, fíjense que yo en los dos ejemplos no estoy, obviamente, colocando un estado que implique cerrar esto y esto a la vez, ¿no? Ese es un estado, digamos, se llama así un estado prohibido, o sea, no puedo cerrar esto y esto a la vez, o esto y esto a la vez, porque genera un cortocircuito en la barra de DC, ¿no? Por lo tanto, ese ejemplo está... Esos casos realmente están exceptuados de cualquier análisis, eso es imposible, entonces eso ya me remite a que el circuito de control que se vaya a diseñar en algún momento para esto tiene que obviamente descartar esos estados. Y generalmente los circuitos de control son más inteligentes que el operador y esos casos, ni que yo quiera colocarlos, realmente puedo colocarlos con un circuito de control inteligente. Entonces, bueno, esos casos los quitamos del paquete. Bien. Bueno, fíjense, a ver, ¿cuál fue la diferencia entre este esquema y este? Básicamente le agregamos a este esquema una nueva rama conformada por dos conmutadores. Si sigo con esa tendencia, llego a lo que sería un inversor trifásico de puente completo. La idea va a ser la siguiente. Esta es una de las razones por las cuales pensaba proyectarles la clase, pero bueno, la primera vez no me viene mal a mí ni a ustedes dibujar un poquito. Después, para no perder tanto tiempo, sobre todo cuando las configuraciones se van haciendo complicadas, es bueno simplemente ir viendo eso en una lámina, concentrarse en la explicación y no en el dibujo.
3, de 4, de 5, de 6. Acá esto va a algún tipo de fuente DC, que hay BDC. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Hago esto. Y acá voy a aparecer de forma genérica una carga trifásica de algún tipo, puede ser la dibujo estrella en este caso, pero puede ser delta perfectamente. ¿Sí? Entonces esto será B, A, B, 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 C. Esto será un punto N. Acá nuevamente, si ustedes corrijan aquí, puede ser útil solamente hacer esto. Esto es solo un artificio matemático, digamos. Que puedo hacerlo sin problemas. Vamos a llamar este punto G. Mi fuente original BDC la dividí en dos BDC medios y tomé como punto de referencia este G, digamos. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Es nuevamente buscar una secuencia de encendidos y apagados que hagan que esta carga trifásica vea de alguna manera un sistema trifásico de corriente, que es lo que la hace funcionar. Entonces fíjense los casos posibles que yo tengo, ¿no? Asumiendo de una vez que el estado, los dos encendidos para una misma rama vamos a llamar entonces acá al grupo de estos dos conmutadores puestos uno encima del otro, ramas o piernas del inversor también se llaman, están exceptuados entonces los casos donde los dos están cerrados. ¿Sí? Vamos a contar cuántas combinaciones válidas, permitidas, nos quedan entonces, exceptuando esas prohibidas. A ver, yo tendría este encendido con los dos de abajo estos encendidos aquí, ¿sí? Y eso valdría para cada uno de ellos, o sea, este con estos dos, este con estos dos y este con estos dos. Aquí tengo tres, ¿ya? Luego tengo dos de arriba encendidos con este encendido y eso vale también para este y este encendido con este encendido, este y este encendido con este encendido. Hay otros tres ahí, ¿no? Van seis. Y luego tendría la opción de los tres de arriba encendidos con los tres de abajo apagados y los tres de abajo encendidos con los tres de arriba apagados. Eso me da entonces 8. Me da 8 combinaciones. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí. Exceptuando los estados prohibidos, nos quedan 8 estados válidos. Desde ya que, por ejemplo, todos abiertos no es un estado que no es prohibido, pero no me interesa, o sea, no genera nada. Como tampoco genera nada, por ejemplo, este cerrado con todo el resto abierto, por ejemplo, o este cerrado con todos los otros abiertos, no genero caminos de corriente, entonces eso no me interesan como estados. Me interesan aquellos estados que pueden generar alguna cosa interesante.
Entonces, vamos a colocar lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo así. T1, T3, T5. Y coloquemos aquí las tensiones línea a línea. B a B, B de C, BCA. Vamos a colocar lo siguiente. On. Vamos a colocar que más corto para mí, unos y ceros. Unos encendidos, ceros apagados. Es más fácil. 1, 0, 0. Cuando coloco que T1 está encendido, estoy diciendo por defecto que T2 está apagado. O sea, ya lo estoy diciendo indirectamente. Entonces no hace falta que yo coloque los estados para todos. Solo coloco para el de arriba. ¿Sí? Y de hecho entonces esto tiene una combinación que es binaria, ¿no? Voy a tener 0, 1, 0, 0, 0, 1 y luego los estados 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y luego los estados 1, 1, 1 y 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno, veamos qué ocurre con las tensiones línea a línea para cada caso. Tengo T1 encendido, T3 y T5 apagados, lo cual implica T4 y T6 encendidos. ¿Sí? Entonces fíjense, T1 me está fijando este punto A más B de C medio, si lo tomo como referencia a esto. Lo que interesa en este caso es la diferencia, ¿no? Entonces tengo, este punto está colocado acá, lógicamente. Y estos están fijados acá. Y el C está fijado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es B a B? ¿Cuánto vale? B de C, ¿no? B de C positivo. ¿Sí lo ven? B a B. BA está pegado aquí, BB está pegado aquí. B de C positivo. ¿Sí se ven? BBC, ¿cuánto es? BB está pegado aquí, BC está pegado aquí, 0. BCA, BC está pegado acá, BA está pegado allá, menos BC, menos BC. Con ese mismo criterio puedo ir barriendo todos los casos. T3 encendido me pone BDC en BB, en BB, o sea, BBC, esto es BDC. BAB es menos, perdón, dije BB, A, BC, BDC, BAB, BA va a estar pegado a 0, esto acá es menos BDC, correcto, y BCA, BCA, los dos están a tierra, es 0. Luego tengo este puesto a BDC, tengo que BC está a BDC y BA queda puesto a tierra, entonces me queda que esto es BDC. Luego BC es menos BDC y esto es 0. Vamos en este caso, T1 y T3, los dos encendidos están poniendo BDC aquí y BDC aquí, o sea que BAB es 0. Ajá. Luego BBC, BB está puesto a BDC, BC está puesto a 0, es BDC aquí. Y BCA, BC está puesto a 0 y BA a BDC, como es BCA, es menos BDC. Bueno, y así se puede seguir llenando toda la tablita, ¿no? Me salteo estos casos de aquí que son más o menos similares, estos dos y este de aquí. Cuando coloco todo a uno, me queda BDC, BDC,
DC, de DC. ¿Qué hay aquí? 0, 0 y 0. Y aquí, 0, 0 y 0. El punto es entonces que existe siempre la forma de lograr lo siguiente. Existe siempre la forma de lo siguiente. Para la primera combinación, yo puedo impulsar corriente por aquí y que la corriente se vaya por aquí y por aquí. O sea, puedo tener corriente positiva acá y negativa en estas dos fases. Para la segunda combinación, puedo tener corriente entrante por aquí, saliente por aquí y por aquí. Para la tercera combinación, corriente entrando por aquí, saliendo por aquí y por aquí. Y así puedo ir barriendo todos los casos. Puedo tener en otros casos, ¿qué cosa? Dos corrientes entrando por aquí y una saliendo por acá. Luego dos entrando por acá y una saliendo por acá. Dos entrando por acá y una saliendo por acá. Si llevamos eso a un gráfico, ¿a qué me recuerda eso? Bueno, simplemente a la evolución de las corrientes en un sistema trifásico. 90, a ver, esto siempre pues, ¿no? 30, 60, 90, 120, cruce acá y el otro cruce acá. Pico aquí. Siempre va a salir mal. Pico aquí, aquí. Es así. ¿Qué ocurre? Si estas son las corrientes I, A, B y C en un sistema trifásico, siempre hay, para una positiva hay dos negativas. O puede ocurrir que para dos positivas haya una negativa. Siempre está la combinación. Entonces, todas las combinaciones pueden lograrse con algún estado de conmutación en este inversor. Conclusión. Más allá de que no sabemos todavía cuál sería el algoritmo de control que yo voy a utilizar para que esto funcione, parece ser claro que esto tiene las capacidades para poder controlar un sistema trifásico de manera completa. Me permite todas las combinaciones posibles de circulación de corriente que yo necesito en un sistema trifásico. Luego, insisto, tengo que ver cómo las controlo, pero ese es otro cuento. Por el momento estoy partiendo de una fuente en DC que me permite dar acá variaciones en todos los sentidos para las corrientes, a partir de unas tensiones que van apareciendo aquí, como ya lo dijimos hace un rato, a saltos. Las tensiones aquí van a ser siempre a saltos. No hay otra forma de que pueda entregar tensión, sino que todo o nada, todo o nada. Eso es un inversor de tensión. ¿Sí? Bueno, los gráficos aquí con más detalle prefiero dejarlo para la próxima clase, donde vamos a ver ya el gráfico que tiene que ser casi milimétrico para que queden bien. O sea, aquí en la pizarra me queda cualquier cosa. Entonces vamos a ir viendo distintos métodos ya de acercarnos a algoritmos de control reales que me permitan hacer cosas con ese inversor. El efecto que va a tener una carga verdadera trifásica ahí, típicamente un motor eléctrico o algún transformador, es que naturalmente las inductancias que tiene asociada esa carga trifásica van a ser de filtro paso abajo, para que aun cuando yo tenga tensiones que son flancos, que son cuadradas, las corrientes que circulan no sean necesariamente cuadradas. Es decir, si esto fuera una resistencia, bueno, si tengo tensiones cuadradas, tengo corrientes cuadradas, no hay duda. Sin embargo, vamos a ver cómo, a partir de tensiones cuadradas, yo puedo lograr, ¿qué cosas? Corrientes sinusoidales, debido a un efecto de filtrado natural que tienen los sistemas trifásicos inductivos, que son, insisto, lo que vamos a usar en la mayoría de los casos. Ya vamos a llegar a eso. Hay una interpretación interesante que se le da a los inversores trifásicos cuando accionan cargas trifásicas específicas entre motores o transformadores.
que los bobinados están espaciados, están físicamente separados a 120 grados en una máquina, imagínense una máquina vista de frente, cuando tengo el bobinado asociado a una de las fases aquí, otro aquí y otro aquí, están 120 grados desfasados en el espacio. Resulta útil entonces definir una notación vectorial para los sistemas trifásicos. Específicamente lo que vamos a llamar un vector espacial. Un vector espacial podría parecerse un poco al concepto de fasor, pero no es exactamente lo mismo. El fasor en principio está girando a frecuencia constante. Dado que el fasor es una herramienta que usamos siempre en régimen sinusoidal, y para nosotros el régimen sinusoidal es frecuencia única, constante. Aquí nosotros queremos definir un tipo de variable que vamos a llamar vector espacial, que es mucho más general y puede tener magnitudes o frecuencias variables. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a asociar aquí tres ejes a cada una de las fases de la máquina. El eje A, el eje B y el eje C. Entonces, me imagino, digamos, los bobinados de la máquina puestos espacialmente con esta separación, lo cual es cierto. Y ahora me imagino haciendo estas combinaciones con estos switches, los cuales dan, como vimos, tensiones que van apareciendo aquí. Entonces, esas tensiones las voy a acomodar, las voy a ubicar en ese sistema de ejes, siguiendo el siguiente criterio. Cuando cierro, por ejemplo, este switch y cierro este y este, estoy colocando BDC a esta fase y 0 a estas dos fases. Entonces, para mí eso tiene una interpretación directa como de un vector de tensión que se aplicó en este sentido, cuyo valor máximo aquí es BDC, y en el caso de esta fase hay un componente en 0 y un componente en 0. Por lo tanto, aquí dibujo este vector que está aquí. Se aplicó BDC a esa fase, y como esa fase tiene esa orientación en el espacio, bueno, dibujo ese vector puesto hacia allá. ¿Por qué A para allá y B para acá y C para acá? Bueno, antojo absoluto, ¿no? Lo podría haber puesto en cualquier sentido, pero la idea es mantener los 120 grados de diferencia. Bueno, decimos entonces que esto que está aquí, según nuestra notación, se podría simbolizar este punto aquí como el punto 1, 0, 0, por ejemplo. Está indicando esta conmutación de aquí. Vamos a llamarle vector número 1, codificado de esta manera. De la misma manera, entonces, yo puedo ahora decir que cuando cierro T3 y abro T1 y T5, se está aplicando una tensión en el sentido del bobinado de la fase B, y tengo entonces esto con BC valiendo esto aquí de esta manera. Este punto entonces lo podemos simbolizar, por ejemplo, vector B2, codificación 0, 1, 0. Y lo mismo para el caso del bobinado de la fase C, bueno, donde tendré entonces esto, BDC aquí, este será mi vector B3, 0, 0, 1. Esa notación es absolutamente arbitraria, o sea, estoy simplemente siguiendo el ejemplo de mi tablita y poniéndole un nombre, o sea, lo llamé B1, B2 y B3 porque quise, o sea, no tiene nada más allá. Ajá.
Estos son estos tres casos. Sigo con este caso. Aquí estoy poniendo en 1 el T1 y en 1 el T3. O sea, estoy aplicando BDC a la fase A, BDC a la fase B y 0 a la fase C. Entonces, siguiendo el criterio que tengo aquí, ¿qué estoy haciendo al mismo tiempo? Aplicando BDC a la A y BDC a la B. Si estos son vectores y estoy aplicando estas dos cosas al mismo tiempo, queda esto. Otro vector, no, una suma de vectores, tengo que hacer una suma de vectores. ¿Cuál sería? Este trasladado para allá, sumándose en la punta de este que está aquí, ¿no? O lo mismo, este trasladado para acá, sumándose en la punta de este. Conclusión, queda un vector que va de aquí hasta aquí. Que vamos a llamar B4. Codificación 0, no, 1, 1, 0. Bueno, esto que puede parecer antojado, pero realmente tiene después mucha utilidad práctica. Imaginarse un sistema trifásico inversor carga como un sistema vectorial me ayuda a entender mucho más fácilmente algunos procesos. Es mucho más fácil de entender. Bien, mismo criterio. Si aplico tensión aquí a la B y a la C al mismo tiempo, bueno, evidentemente lo que tiene que resultar es un vector aquí y aquí de este tipo. Vamos a llamarlo B5 y sería entonces la B y la C al mismo tiempo, entonces 0, 1, 0, 1 y finalmente aquí tengo un vector B6 que sería 1, 0, ¿sí? ¿Y qué ocurre con el vector 1, 1, 1? O sea, es como colocar este y este al mismo tiempo. ¿Cuánto da la suma de esos tres vectores? 0, ¿no? Es un vector, pero de tamaño 0, magnitud 0 está aquí. Este será un B7, codificación 1, 1, 1. Y el último es todos en 0, también da un vector que coincide con el otro, son la misma cosa al final, un B8, queda eso. Interesante, ¿no? Quiere decir entonces que un inversor puede colocar a libertad, a discreción, cualquiera de estos vectores, esto, o estos dos de aquí. Fíjense que un sistema sinusoidal de tensiones, ahí sí puedo hablar de fasor otra vez, un sistema sinusoidal de tensiones, si a mí se me ocurriera representar en este mismo eje las tensiones aplicadas a cada fase. Quitémonos el inversor de la cabeza, vamos a una máquina que le enchufo a los 380 de trifásica. Bueno, si yo grafico en un mismo sistema de ejes la variación de la tensión sinusoidal en la fase A sumada a la tensión sinusoidal que varía en la fase B sumada a esta, ¿qué creen que obtengo? ¿Qué sale? Imagínense que lo dibujo, que le lanzan a MATLAB peso, se lo pueden hacer. Arman un sistema trifásico de tensión, 120 grados de pasada. Ahora le dicen, súmame estas tres cosas, pero poniendo esta en la fase A, en esta dirección física, a esto, o sea, ¿qué hace el voltaje? Está haciendo esto, variando sinusoidalmente, pero acá, en este sentido.
el otro varía en este sentido y el otro varía en este sentido. Es como un diagrama de estos de Lissajous que hacían en los osciloscopios alguna vez. ¿Se hicieron alguna vez Lissajous? Lissajous no hicieron nunca en los osciloscopios. No creo. No creo. Nunca sacaron el ochito que sale así en un osciloscopio. No sacaron nunca eso. Pero si eso es como un juego de niños, ¿sabes? Sí, Lissajous, ¿cómo le llaman? Lissajous. Cuando pones en el canal X le pones una señal sinusoidal, en el Y le pones otro y las compones y te dan cosas de este estilo. Te da un óvalo, un 8 de varias crestas, puede ser así. Depende de la frecuencia de una señal con la otra. Un método súper viejo se usaba para medir frecuencia y fase. Hoy en día es más para gráfica que otra cosa, ¿no? Pero bueno, ese mismo método, en este caso es un osciloscopio de 3 canales que típicamente uno no tiene, bueno, se lo vas a MATLAB, que te lo digo. Bueno, ¿qué se obtiene para un sistema sinusoidal trifásico? Un círculo. Se obtiene una especie de círculo que sería la interpretación de la máquina vista de frente y qué bobinado está recibiendo qué cantidad de tensión en todo momento. Eso se puede percibir como un vector que está circulando el círculo. ¿Sí? La proyección de ese vector en todo momento sobre los ejes A, B o C me da la cantidad que vale en ese momento cada una de las ondas. ¿Bien? Eso es un círculo. Acá no tengo un círculo, acá tengo un hexágono. Y adicional a eso tengo el siguiente problema. En un sistema trifásico eso es un vector que gira de manera continua. Acá no tengo manera continua. De aquí salto aquí, de aquí salto aquí, de aquí salto aquí. Entonces parece un método cercano a lo que sería un sistema trifásico de verdad sinusoidal, pero bastante rústico, muy a los saltos, no es circular, es hexagonal. Pero vamos a ver que con algunas técnicas podemos transformar eso en un sistema circular continuo. ¿Qué van a ser los famosos métodos de modulación PWM que ya vamos a ver? Entonces, con esa idea en la cabeza, con ese hexágono en la cabeza, ya se nos empiezan a aproximar algunas ideas y nos quedan un poquito más familiares que simplemente imaginarme esto. Y trabajar todo el tiempo con esto en la cabeza es mucho más complicado que trabajar ya con esto en la cabeza. Esto es una abstracción, digamos, que me permite concentrarme mucho más en el control que voy a hacer de manera mucho más fácil que estar pensando todo el tiempo en esto. Obviamente uno tiene que pensar en esto, este es el origen de aquello, pero cuando voy a trabajar con controles me resulta más cómodo. Bien, bueno, entonces veamos una primera aproximación de cómo yo podría obtener un vector distinto a eso que aparecen ahí. Distinto a lo que aparecen ahí. A ver. Bueno, supongamos que yo les digo, busquen una forma, la que ustedes quieran, para yo generar, por ejemplo, este vector de trigo. Ese vector. O sea, una tensión intermedia a todas las que yo tengo disponible. Yo tengo disponible ¿cuántas? 6 tensiones más 2 que son 0. 8 o 7, si quieren ver. 7 niveles de tensión distintos. 7 vectores. Estos 6 y 2 que son iguales. Se contabilizan como uno solo. Alguien me pide, yo quiero que la máquina o mi carga trifásica vea esta tensión que está ahí. Ese vectorcito que está ahí. Bueno, ¿cómo hago? No hay una suma posible pareciera de estos vectores que pudiera darme esto. No, ¿cómo hago para sumar esto y me dé esto? Esto es más chico que el tamaño de esto. No se puede, ¿verdad? No parece factible. No parece factible. Es más, imagínense un caso aún más simple. Supónganse que me piden, no esto, me piden esto. Este vector B sub X que llega hasta ahí. En la misma dirección del A, pero más chiquito. ¿Cómo hago? Como se hacía en las fuentes de corriente, en los conversores de CADC. Se hacía una modulación PWM para reducir el voltaje eficaz. Exactamente eso es lo que queremos hacer, exactamente eso. Yo engañaba en el de CDC, como dice él, ¿cómo engañaba yo la carga? Ponía
ponía un ratito de BDC, que era lo único que yo podía poner, pero en vez de poner BDC durante todo el rato, lo ponía durante un ratito nada más. Depende de la cantidad de ese ratito, la carga veía menor voltaje. En el caso de una continua, menor voltaje medio. Aquí sería menor voltaje eficaz, en la práctica porque estamos hablando de alterno. Entonces pongo un ratito de ese vector, por ejemplo, de este, para lograr este, un ratito de este, y el otro ratito, vector 0. Vector 0. Entonces, eso me lleva a que si yo a la, vamos a dibujarlo aquí, B, vamos a colocar aquí, B, A, B, B, y B, C, ¿sí? Respecto al tiempo, vamos a marcar acá un periodo, T, T, ajá. Si yo de alguna manera le hago llegar a la carga la siguiente cosa, a ver, si quiero este vectorcito, necesito que esté aplicado durante un rato este, para que esté aplicado este, entonces como tienen que estar los switches, tienen que estar 1, 0, 0, o lo que es lo mismo desde el punto de vista de las tensiones de línea a línea, BDC 0 y menos BDC. Si aquí, bueno, aquí yo podría más bien dibujar las tensiones de línea, ya que las tengo tabuladas ahí. Las de línea neutro no las tabulé, pero yo podría calcularlas, ¿no? ¿Cómo hago para sacar de línea neutro? B, A, N, B, B, N. ¿Qué hago? Aplico un factor, raíz de 3 ahí, ¿no? BBC y BCA. Vamos a dibujar esto. Entonces, si yo coloco durante un tiempo T1, coloco esto, así, donde esto vale ¿cuánto? BBC. BBC ¿cuánto vale? 0. BCA ¿cuánto vale? Menos BDC. Aquí. Durante este tiempo T1, coloco esto. Menos BDC. Ahora hacemos al revés. Ahora vamos al revés. Vamos desde el vector hacia el diagrama temporal. Si yo leo aquí este pedazo de tiempo y digo, a ver, en este periodo que va de 0 a T1, BAB vale BDC, BBC vale 0 y BCA vale menos BDC. ¿Me ven con la tabla? Ah, sí, lo que está aplicado es el primer vector, es este de aquí. O sea, a lo largo de este tiempo acá, está aplicado B1. Y luego, para que este promedio a lo largo de un tiempo determinado, que es el tiempo de control que yo utilizo, el tiempo de la frecuencia de onda de disparo, valga esto, bueno, la única forma de esto de promediarlo hacia abajo es que yo coloque una tensión 0. ¿Cómo coloco tensión 0? ¿De esta manera o de esta manera? De cualquiera de las dos. ¿Cuál elijo? Ahí ya el criterio para ver cuál elijo es variado, ¿no? Típicamente podría yo mandar a apagar todo. Apagar todo quiere decir que esto pase a 0, como pasó aquí. Esto ya venía en 0, se queda en 0, y esto venía en alto, se pasó a 0. Pero también podría mandar a ¿qué? A dejar esto en 1, aquí arriba en alto, pasar esto a alto y pasar esto también. En ese caso sería la otra forma de hacerlo. Bueno, pero entonces ahora yo vengo y veo de aquí hasta aquí y pregunto, ¿qué vector hay acá? Bueno, 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí es B8, pues le llamamos B8. Entonces, a lo largo de este periodo, la carga trifásica vio un ratito de B1 y un ratito de B8. ¿Qué ratito? T1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuenta que va a tener que sacar el algoritmo que se encargue de eso? Que todavía no hemos dicho cuál es, pero el eventual algoritmo que se encargue de eso tiene que sacar la siguiente cuenta.
Bx, que es el vector que yo quiero lograr. Va a ser igual a qué cosa. O dicho de otra manera, Bx aplicado a lo largo de todo un periodo t, este producto de Bx por el tiempo t, tiene que ser igual a B1 por T1 más B8 por qué cosa? T menos T1, lo que queda de tiempo. La magnitud de este vector multiplicada por el tiempo total tiene que ser igual a la magnitud de este vector por este tiempo más la magnitud de este vector por este tiempo. Bueno, ocurre que la magnitud de este vector es 0, con lo cual este factor se baja. Y resulta ser que entonces T1 es igual a Bx por T entre B1. Yo puedo saber entonces durante cuánto tiempo debo aplicar el vector B1 para que a lo largo de un periodo T el efecto neto aplicado para la carga sea como si yo hubiera aplicado el vector Bx a lo largo de todo ese periodo. Y eso no es ni más ni menos que una modulación o una adaptación de las modulaciones que habíamos hecho ya para el caso de convertidores de CDC. En el caso de los convertidores de CDC, ¿qué cuenta es la que sacamos? La que decíamos ahora. Aplico el BDC durante un tiempo tal que luego, promediado por el tiempo en el que no estaba aplicado, a lo largo de eso me da un valor medio que hace que la carga vea ese valor medio, y ese valor medio era variable, entonces dependiendo de ese ancho, de ese ciclo de trabajo que llamamos, ¿no? Entonces, la filosofía va más o menos por el mismo lado, solo que aquí esto tenemos que evolucionarlo hacia el uso de señales alternas. Pero el único truco que vamos a tener a la mano para poder hacer que una carga crea que estamos aplicando más o menos tensión es una suerte de modulación. Aplicar durante un ratito un nivel y durante otro ratito otro nivel. Lo mismo va a aplicar para este vector que yo coloqué aquí, para este otro BY. Solamente que en este caso, para lograr este vector, ¿qué necesito? Bueno, un ratito de este para lograr la dirección y luego un ratito de 0 para lograr el tamaño. Vamos a decirlo así si lo quiero ver vectorialmente hablando. Nuevamente se va a reducir esto a que la computación va a tener que tener durante un tiempo que tengo que saber calcular un vector, luego durante otro tiempo otro vector y durante otro pedacito de tiempo el vector 0. El vector 0. ¿Sí? Ya vamos, insisto, a llegar a eso con más detalle. Dependiendo del control que yo quiera implementar, si yo estoy ya en condiciones de hacerle creer a la máquina que tengo este vector, o tengo este, bueno, resulta que yo puedo cubrir todo este espacio con vectores y poner entonces un vector a girar. A que haga esto. Puedo ir moviendo, momento a momento, lo voy cambiando. La máquina va viendo entonces esto. Si la máquina ve esto, y no solo esto, sino que esto puede ser con más velocidad o con menos velocidad, con mayor tamaño o con menor tamaño. Puedo hacer una espiral que haga esto, vector. Puedo hacer lo que yo quiera con el vector. ¿Eso en qué se traduce? Puedo lograr controles sobre las máquinas trifásicas que no podían ser ni de cerca logrados con métodos más tradicionales. Yo puedo hacer que una máquina arranque de manera suave, vaya tomando velocidad sin ninguna sobrecorriente en ningún momento. ¿Qué ocurre cuando yo arranco una máquina de trifásica? Hago así con el switch, ¡pum! Arranca a 60 Hz con un pico de corriente de 300 amperes, se reduce, hay vibraciones de todo tipo y eso implica impacto para el sistema mecánico que está moviendo, para todo. ¿Cómo se logran hoy en día esos ascensores que son una maravilla, que uno ni siente que lo están subiendo a uno? Y que ni siente cuando paró, ni siente cuando arranca, no se siente nada. ¿Cómo se hace? Bueno, con un sistema de control. ¿Cómo se llama este control? Vectorial. Estos son los controles que se usan hoy en día. Las máquinas de inducción trifásicas son sistemas de controles vectoriales. Y se llaman vectoriales porque vamos a manejar esos vectores a gusto nuestro para que la máquina haga lo que uno quiere.
los carros eléctricos, los trenes eléctricos no serían posibles sin este tipo de control. Sí existían algunas versiones previas a estos controles electrónicos, pero eran muy rústicos. Siempre uno sentía el empujón de la salida, la frenada, eso era muy abrupto, no había forma de hacerlo suave. Eran menos eficientes también porque había más disipación de calor. Hoy en día esto se puede hacer que el carro eléctrico o el tranvía o el tren funcionen siempre a máxima eficiencia porque los puedo operar vectorialmente como más me conviene. Entonces, el concepto de pasar del inversor trifásico a los vectores tiene arrastrado detrás toda una teoría. Toda la teoría de control vectorial se basa en este tipo de conceptos. Que yo voy a poder manejar estos vectores a gusto mío para que se posicionen en una zona del espacio específica. Eso va a tener un efecto directo sobre el flujo de estator de la máquina y eso tiene influencia directa sobre el par eléctrico de la máquina, la potencia, la velocidad y todos los parámetros que vienen asociados. ¿Sí? Esto sirve exactamente en el mismo sentido para, vamos a borrar, dejo un ratito más esto, por aquí, para el concepto de filtros activos de potencia. Imagínense que yo tengo esto aquí, un sistema trifásico, lo voy a dibujar en formato unifilar, una carga trifásica. Carga típicamente contaminante, una carga no lineal o contaminante que se denomina, que son las típicas cargas industriales y a veces domésticas también, que generan armónicos en la corriente aquí. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Conectarme aquí con un inversor trifásico y gobernar esos vectores que están ahí. ¿Para qué? Para que la corriente que ingresa o sale por esta línea aquí, al sumarse con esta corriente que está aquí, que es típicamente distorsionada, pueda darme de este lado una sinusoidal. ¿Cómo lo hago? Bueno, fácil. Le sumo o le resto a esto lo que haga falta para que esa corriente, esta y esta sumada me den esto. Eso se hace hoy en día, se hace ya de manera trivial, digamos. Si hay chance, antes de que termine la materia, hacemos alguna demostración con los inversores que tenemos ahí. Esto se puede lograr solamente porque yo puedo gobernar vectorialmente a mi gusto lo que está aquí adentro. Y por tanto, esta corriente puede tomar esta forma porque la tensión en este nodo la conozco, es la trifásica. Esto que dibujo aquí es corriente, ¿no? La tensión siempre, a lo largo de todos estos nodos, es trifásica, sinusoidal. Estrictamente aquí, a esto le falta un pequeño detalle, digamos, si lo estoy haciendo algo que no es debido, es una pequeña inductancia o algún tipo de filtro, dado que las tensiones aquí son flancos, cuadradas, y la tensión de este lado es sinusoidal. Excepto ese detalle, yo puedo gobernar entonces, como les decía, los vectores que voy colocando aquí. Aquí conozco cuál es el vector. Aquí es un vector, como decíamos, circular, gira a frecuencia constante, 60 Hz, magnitud constante. Todo esto es muy predecible, esta parte es muy fácil. Acá coloco el vector que haga falta para que las corrientes que entran o salen aquí tomen la forma que yo necesito, para que sumadas con esta den aquí corriente sinusoidal y en fase con la presión de línea. Eso es un filtro activo de potencia. Es el concepto que ya se usa en muchas ciudades al lado de las estaciones transformadoras, se usa a nivel doméstico ya también en muchos países. Se coloca esto paralelo con la línea para asegurar que siempre hacia la línea, hacia afuera, hacia la calle, haya una tensión, una corriente sobre todo, con muy buena características sinusoidales y en fase con la tensión de línea. Eso mejora la eficiencia de la distribución, o sea, minimiza las pérdidas, minimiza los ruidos electromagnéticos que se propagan muchas veces por las líneas eléctricas, tiene menor impacto en general sobre la vecindad, digamos, donde esté conectada esa carga que contamina. Tienen muchas ventajas y hoy en día son factibles de hacerse porque los inversores trifásicos son básicamente baratos de construir y baratos de controlar, sobre todo, porque después de construidos hay que controlarlos, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí
quiere decir que este inversor no funcionaría bien si es que no hay, digamos que va a ser una variable de velocidad del motor. Entonces, ese variador no funcionaría bien si la corriente que entra a la red no es de buena calidad. No, el inversor, recuerda que para funcionar necesita una fuente de C, que ese es otro problema, ¿no? Que era lo primero que dibujaba hoy. Para que el inversor funcione, necesitas primero algo que te genere tu nivel de C, para luego conectarte con el inversor para allá. ¿Sí? Esto de aquí lo tienes que generar con otro método. La de C. Entonces, si mi red no es de buena calidad, o sea, tengo picos de corriente externo de fábrica, por ejemplo, así como los que usted dibujó, igual podría controlar la máquina sin mucho problema. Claro, o sea, el inversor puede absorberte, bueno, ya el rectificador puede hacerlo de cierta forma porque el filtro te absorbe esos picos que pudiera haber. De hecho, si el rectificador es de diodos puro, más bien estoy metiendo un problema en la red, porque yo mismo estoy siendo el contaminante de la red. Cuando yo coloco una cosa más contaminante que hay es un rectificador con filtro capacitivo. Genera esos típicos picos de carga del condensador que son horribles para la corriente, tienen alta cantidad de armónico. Entonces, para yo mismo estar queriendo hacer un control de la máquina y no contaminar en el mismo proceso, esto debería ser un rectificador controlado a su vez, que tome de la línea corriente sinusoidal, ¿sí? Que ya hoy en día se usan y de hecho tienen la topología de un rectificador controlado es idéntica a la de un inversor, son los mismos switches en las mismas posiciones, pero el inversor tiene la gracia que yo lo puedo usar también para convertir de AC a DC, se comporta como un rectificador controlado también. El mismo inversor, el mismo dibujo. Solo que aquí en la materia no tratamos ese punto de vista, o al menos no lo tratamos aquí. Al final, un poquito lo que es facts, vamos a ver cómo se puede usar el inversor como rectificador controlado. Pero bueno, el punto que yo aquí puedo colocar siempre un rectificador controlado que se pegue aquí a la trifásica de manera que tome corrientes sinusoidales. Y luego de eso sí, tengo mi nivel de C, que es lo que necesita el inversor. El inversor no le interesa esta parte, le interesa que haya un buen nivel de C aquí y hace la inversión correspondiente hacia la máquina y el control que tú necesites hacer. Entonces, las cargas son desbalanceadas. No es o sea, solo afecta un poco el control que tú vayas a hacer, el algoritmo que vayas a hacer, pero el rectificador puede trabajar con cargas desbalanceadas, no tiene problemas en sí mismo con eso, puede operarlas. Solo que el algoritmo de control probablemente necesite ser cambiado o adaptado para que tome en cuenta ese detalle, pero no es un problema en sí mismo. Adicionalmente está el punto del neutro, que típicamente uno no lo conecta asumiendo balance, ¿no? Cuando lo dibujé ahora, lo dejé al aire, este punto aquí. Pero si eso fuera un problema o un detalle, bueno, esto puede referirse a un neutro aquí de entrada también, ¿no? Eso depende de la topología. Si no hace falta, típicamente esto no se conecta, se deja flotante. Se deja flotante. ¿Sí? Bueno, entonces planteemos un primer esquema de modulación, y ahora sí usamos la palabra modulación, para no aplicarlo al inversor completo trifásico, vamos a aplicarlo solo a una rama. Lo que yo aplico para una rama es válido para las otras. ¿Sí? Si lo entiendo para una rama, lo entiendo para la otra. Entonces, vamos a llamarle esto, haciendo un poquito la traducción lo más exacta posible, sería lo que llamaríamos un PWM de muestreo natural con portadora tipo diente de cierre. Bueno, vamos a ver. Voy a dibujar el esquema primero de todos, solo porque es el más simple, que tiene menos componentes, digamos.
especie de buffer. Un buffer, digamos, no negador o una compuerta no negadora y una negadora, de manera a asegurar que van pulsos siempre opuestos a un switch y al otro. Y aquí vamos a colocar, a ver. Un circulito que no se va a entender, es como un comparador. Es el concepto del otro día de modulación PWM aplicado a algo así. Así y así creo que queda más claro, ¿no? Y esto entonces le vamos a llamar M coseno omega P, más una eventual fase. Bueno, el otro día cuando aplicamos el concepto de modulación PWM para DCDC, el valor con el que se comparaba la rampa, esta famosa, era un valor constante. Era el valor que yo quería obtener a la salida. Bueno, veíamos esa referencia se comparaba con la diente de sierra y eso me generaba entonces un pulso de duración diferente dependiendo del valor que yo tenía para el valor deseado de salida. Si aquí generalizo un poco y ahora ese valor en vez de hacerlo constante lo hago de variación, bueno, cosenoidal o sinusoidal, es lo mismo. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Ese valor que antes era fijo, ahora está haciendo esto. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, ¿qué ocurre con ese ancho de pulso que se generaba al comparar esto con esto? El ancho de pulso ahora está haciendo esto. Se está ensanchando o achicando, depende del valor de esa señal. Conceptualmente hablando, entonces, estoy transmitiendo esa variación sinusoidal aquí, la estoy transmitiendo, pero en forma de variación sinusoidal de ancho de pulso. Entonces sigue siendo una PWM porque es una modulación de ancho de pulso, pero ahora basada en una sinusoidal. Se le suele llamar a eso SPWM, variación sinusoidal del ancho de pulso, modulación sinusoidal del ancho de pulso. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? Es que esa transmisión sinusoidal del ancho de pulso llegue aquí y de alguna manera, que todavía no es del todo evidente, aunque intuitivamente tiene sentido, se transmita sinusoidalmente a la tensión que ve esta carga. Entonces yo hago que esta carga vea algo sinusoidal donde antes no lo había. Recuerden que esto que colocaba era más VDC, menos VDC, más VDC, menos VDC. Y ahora de pronto la carga podría haber eventualmente un componente sinusoidal. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Simplemente la siguiente: cuando esto compara, esta señal es mayor que la triangular, bueno, se activa el pulso de disparo para este y se desactiva para este. Cuando esto cae por debajo, se apaga el pulso de disparo para esta y se enciende automático para esta. Entonces, ¿qué se está haciendo en la práctica? La carga está viendo más VDC medios y menos VDC medios con anchos que dependen de la comparación que se está haciendo entre esta señal y esta señal. Si lo trato de graficar un poquito, volviendo a lo que yo tenía hace un rato,
cuando dibujé este mismo circuito, a ver, hacemos una aquí. Esto es B, habíamos llamado esto BO, este punto N, BO, N. Entonces tiene el siguiente comportamiento. A ver, T. Vamos a poner aquí. T medios. T. 3 T medios. Esto es la parte donde yo digo que es imposible que yo lo grafique bien, por eso es que esto tiene que ser una lámina típicamente, pero vamos a hacerlo. Bueno, por ejemplo, voy a tener este comportamiento por acá. Esto siempre debe de ser medios. No dibujando todavía aquí. Vamos a intuitivamente un momento imaginarnos lo siguiente. Cuando esto alcanza el valor máximo, supongan m igual a 1 para hacerlo simple, cuando esto alcanza el valor máximo que es 1, bueno, la señal está aquí arriba. ¿Sí? Si la señal está aquí arriba, la comparación entonces siempre es por positivo, entonces este se queda siempre encendido. Entonces para un caso extremo, esto puede estar todo encendido. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con el de acá abajo? Está siempre apagado, por lo tanto nunca aparece la tensión negativa, menos BDC medio. ¿Sí? Entonces esto está encendido, 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 encendido. Llega el próximo ciclo, por cierto, este periodo, no lo aclaré, este periodo es este periodo. Es este. El periodo de la señal de alta frecuencia, ya vamos a aclarar de qué tan alta frecuencia. Bueno, el punto es, cuando esto está en su máximo valor acá, 1, hace que esto siempre esté encendido. Cuando está en el mínimo valor, menos 1, hace que siempre este esté encendido. En el medio entonces tengo todas las variantes posibles. ¿Sí? Que por ejemplo, esto esté la mitad del tiempo encendido, así. Esto esté medio, otra vez. La mitad del tiempo encendido, ¿sí? Pero por ejemplo en el próximo ciclo la señal ya empezó a decaer, por ejemplo, entonces ahora está menos tiempo encendida, puede estar por ejemplo así y ahora así. Y cuando esto cae a negativo, empieza a comparar por aquí, van a empezar a aparecer los pedacitos de menos BDC medio. ¿Durante cuánto tiempo? Dependiendo de la proporción que haya entre el valor máximo de 1 y el valor intermedio que pueda tener esa señal. Entonces, esta comparación, a medida que la voy haciendo, me va dando múltiples combinaciones, desde todo encendido en BDC medios todo el tiempo, a nada encendido en BDC medios y todo encendido en menos BDC medios. Serían los dos casos extremos. En el medio puedo tener entonces, por ejemplo, 50% del tiempo. Esto da en la práctica un valor medio de BDC entre 4. Si esto tuviera un octavo del tiempo, es BDC entre 8. Entonces el valor medio, que va viendo la carga instante a instante, periodo a periodo, va teniendo un valor medio que va dependiendo del valor de esta señal modulante. Entonces, a esta señal le llamamos moduladora, porque es la que le imprime, digamos, ese movimiento a la señal de la salida, y esta señal es la portadora. La portadora. M, ¿qué es M? Es qué tanto yo hago que esta señal se mueva, digamos, qué tanto barre esta señal, y por lo tanto se llama índice de modulación. Índice de modulación. Fíjense algo bastante lógico. Para que esto tenga un funcionamiento lineal, este índice tiene que ser menor a 1. Para que como máximo la moduladora valga 1. Porque si se pasa de 1, que es un funcionamiento que se puede utilizar, hay aplicaciones que lo usan. Por ejemplo, si esto es M vale 2, bueno, yo admito entonces que la moduladora pueda tomar un valor máximo de 2. Pero durante todo ese rato que está por encima de 1, la comparación me está dando este cerrado. O sea, ¿qué pasa? El inversor se le queda pegado, durante muchos ciclos, se queda pegado. Y eso no es un funcionamiento típico de un inversor, aunque puede utilizarse.
Entonces, lo típico es que esta cosa que se llama M y se llama índice de modulación sea menor típicamente entonces menor o igual a 1. Entonces, no va a ser el mismo efecto esta cosenoidal o sinusoidal variando, pero multiplicada por 1 que multiplicada, por ejemplo, por 0,5. Si multiplico ahí por 0,5, bueno, la moduladora se está moviendo solamente en este rango aquí. Y está haciendo que los pulsos entonces no lleguen ni al extremo de todo BDC, ni al mínimo de todo menos BDC. Se está moviendo, pero en un rango más acotado. Con lo cual la carga también está viendo una sinusoide más acotada, ve una sinusoide de menor valor. ¿Sí? Por ahí va la idea de lo que es una modulación sinusoidal del ancho del pulso. A ver, desde el punto de vista espectral, de Fourier, digamos, tiene una interpretación que el otro día ya adelantábamos. La moduladora. Yo tengo libertad para variar esta moduladora como yo quiera. Si yo quiero que esta carga vea una frecuencia que varía desde 0 Hz, o sea, continua, hasta 60 Hz, bueno, hago que esta moduladora vaya variando aquí en frecuencia, se vaya moviendo con distintas frecuencias, y eso hace que, al compararse con la portadora, ese efecto se transmite y la carga vaya viendo una frecuencia que va, por ejemplo, creciendo con el tiempo. Yo tengo un control absoluto sobre eso. Y esa es la ventaja, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el criterio aquí? Se puede demostrar por un proceso bastante largo, que no vamos a hacer aquí, que la señal conmutada que sale aquí, ya sabemos cuál es algo de este estilo, más BDC, menos BDC, con anchos de pulso distintos. Bueno, si esos anchos de pulso están variando sinusoidalmente según esta moduladora, que se compara con esta portadora, ¿sí? Se puede demostrar que el espectro de la señal que entrega el inversor tiene la siguiente característica. Tiene un valor bajo aquí, digamos, que vale omega. Un componente espectral aquí en tiene omega, esto de aquí. ¿Sí? Y aparece de pronto el siguiente componente espectral. Aparece por aquí en un valor igual a Fs igual 1 entre T. Bueno, si lo voy a hacer en el eje, en radianes, voy a decir 2pi por Fs. ¿Qué quiere decir? Aquí, esto. El siguiente componente espectral aparece acá, a la frecuencia de la portadora. O sea que hay un salto importante, según Fourier, entre el primer componente armónico y el siguiente. El primero es el de la moduladora, el siguiente es el de la portadora. Y múltiplos de la portadora. Va a aparecer uno mucho más acá, que va a valer 2 veces 2pi Fs. Y va a aparecer uno aquí, no voy a marcar aquí, que vale 3 y 4 y 5. Claro, se van reduciendo el tamaño ya, se van atenuando. Sin embargo, los dos más importantes son este y este. Ajá, la pregunta, ¿cuál me interesa conservar? A mí, como tensión que le llega a la carga. ¿Yo qué quiero lograr en la carga? Que la carga vea una señal sinusoidal. ¿De qué frecuencia? De la frecuencia de la moduladora. Entonces yo quiero conservar este armónico, este quiero que se quede, esto quiero que se vaya. ¿Cómo hago para quitar esto? Mismo concepto, un filtro. Con un filtro más abajo yo quito lo que no me interesa. Un filtro hace esto, va a dejar pasar lo que yo le diga y mata lo que queda por allá. Como las transiciones de los filtros, sabemos, son siempre suaves,
No existe el filtro que haga esto, esto y esto. Esto es siempre suave. Yo tengo que asegurar que estas dos cosas estén lo más separadas posibles para que haya chance a esta caída del filtro. ¿Sí? Conclusión. Debe haber una diferencia importante entre la frecuencia de la moduladora y la frecuencia de la portadora. Léase, la portadora tiene que tener una frecuencia mucho más alta que la moduladora. Mucho más alta. Para poder tomar más vueltas de la señal. Sí, o sea, lo puedes ver así, y eso indirectamente, aunque no parezca el mismo tema, está todo relacionado, hace que esto esté más cerca o más lejos también. ¿Sí? Al alejar yo esto, levantando esta frecuencia, yo alejo, esta barrita de aquí se alejan, y esto también se alejan. Y hago que sea más fácil quedarme con esta parte y deshacerme de esta, a que si esto estuviera, por ejemplo, pegadito aquí. Como hago yo para que un filtro me haga esto, es mucho más difícil. Pero el filtro, ¿cuál es el filtro? Bueno, el filtro toca luego ver si hace falta colocarlo o si la carga naturalmente hace de filtro. Dependiendo de la aplicación, hace falta a veces colocar el filtro. Ejemplo puntual, la UPS. La UPS de $50 que uno tiene en la casa, no sé si alguna vez hayan visto las tensiones de salida, pero son un asco. Las UPS entregan algo más o menos como, a ver, es una cosa cuadrada con bordes redondeados. Esto es lo que entrega una UPS. ¿Qué dice el fabricante? Después de la UPS que viene el filtro de la fuente conmutada de la PC, eso se encarga, rectifica, filtra y otra vez invierte después y atar la tensión de CD. A nadie le importa, porque eso es lo que están diciendo. Cuando yo compro ya una UPS tamaño refrigeradora de 10, 15, 20 kVA, que son para equipos médicos delicados, para servidores mismos, pueden ser de computación delicados, que se van a pegar a una línea eléctrica que van a repartir, bueno, esta tensión tiene que ser sinusoidal. Y entonces, ¿cómo se logra esa tensión sinusoidal si lo que tiene una UPS dentro es un inversor que entrega señales cuadradas? Bueno, hay que poner un filtro pasabajo formado por típicamente impedancia capacidad, un LC, que haga este efecto. De manera que lo que aparece a la salida es un componente de Fourier solo a una única frecuencia, omega. Y eso es una sinusoidal por definición. No tiene contaminación armónica. Entonces, en un UPS de ese tipo, yo puedo seguir tener mi sinusoidal tal cual es. ¿Ya? En el caso de una máquina eléctrica, específicamente en el caso de las máquinas eléctricas que tienen, ¿cómo se puede modelar el bobinado de una máquina eléctrica? Es una inductancia y un poquito de resistencia, un LR. Bueno, un circuito LR es por definición un filtro más abajo. Entonces, cuando yo a un circuito de este tipo, R, lo alimento con una señal que es cuadrada, la corriente que circula por aquí es aproximadamente sinusoidal. ¿Por qué? Porque el filtro LR, si esta frecuencia es suficientemente alta, la modulación que se hace en este ancho de pulso a esta frecuencia cuadrada hace que el filtro LR se quede con este componente y mate esto que va para allá. Entonces, en el caso de una máquina, típicamente no se agregan filtros. Si yo voy a controlar directamente una máquina eléctrica, ahí no se agregan filtros, el inversor ataca directamente la máquina. En el caso de otras aplicaciones, sí hace falta colocar el filtro. Pero en todo caso, el filtro es más fácil de colocar o de diseñar si estas frecuencias están suficientemente separadas. Entonces, esto es el índice de modulación, pero específicamente yo debería ser más estricto diciendo que es el índice de modulación de amplitud.